Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Siempre me ha llamado la atención el relativo poco número de brujas encausadas por la Inquisición en España comparadas con las cifras que se conocen de Centro Europa. A pesar de que con un solo caso ya sería suficiente para condenar el hecho, lo cierto es que en España la Inquisición condenó a 300 personas por brujería, mientras que para un mismo periodo de tiempo en Alemania la cifra supera las 20.000. En este audio analizaremos con luz y taquígrafos las causas que dieron origen a este baile de cifras, originado básicamente por la forma de actuar de la Inquisición española con respecto a la brujería. Para empezar, situémonos en el año 1080. El Papa Gregorio VII escribe al rey Harald de Dinamarca quejándose de la costumbre de los daneses de hacer responsables a ciertas mujeres de las tempestades, epidemias y toda clase de males, y luego matarlas. El Papa mandaba al rey que le enseñase a su pueblo que aquellas desgracias eran voluntad de Dios, y si acaso hubiera algo que hacer sería rezar, pero nunca matar a nadie. En la década siguiente, una crónica del obispado alemán de Freising nos cuenta el caso de 3 mujeres que fueron acusadas de perdedoras de cosechas y que fueron quemadas por el pueblo, considerando el obispo que murieron como mártires de la Iglesia. Un año después, en la católica Hungría, se intentó por un edicto extirpar la creencia en las brujas en el sentido de que nadie creyese en cosas que no son realidades. Son 3 ejemplos reveladores de cómo la Iglesia medieval se posicionaba a favor de las brujas y en contra de las quemas de las mismas. Por desgracia, la postura de la Iglesia cambió a comienzos del siglo XV. De esa época datan los primeros informes de una extraña secta de cristianos apóstatas que se reunían de noche para adorar al demonio. Los teólogos y juristas de entonces describen la nueva secta de modo análogo a las herejías conocidas, aunque no tenían calificativo propio. Fue en el Concilio de Basilea, que tuvo lugar hacia la mitad del siglo XV, cuando aparece por primera vez el concepto de brujería. Uno puede preguntarse, ¿por qué la Iglesia dio este gran giro y empezó a tomarse la brujería en serio? La causa quizá podría buscarse en el pánico social que cundió con los rumores sobre una conspiración de judíos que esparcía la peste envenenando los pozos, y de la existencia de una nueva secta de adoradores al diablo. Para el hombre de a pie del medievo, cualquier acontecimiento inexplicable, tal como una muerte inesperada o una tormenta que destrozara sus posesiones, era la manifestación de un poder secreto y seguramente la obra de una bruja. No olvidemos, en este contexto, que hacia la mitad del siglo XIV Europa se vio asolada por una peste que diezmó más del 50% de la población sin que se supieran en aquellos momentos las causas de la misma. La ley consideraba generalmente a los brujos y brujas como una secta diabólica de la que la pena de muerte era el único castigo posible. La Iglesia medieval se hallaba en una situación más complicada, pues aunque para muchos eclesiásticos el problema era de fácil solución, pues no había más que matar a todos los que se confesaban brujos o brujas, había un buen grupo de prelados que, basándose en la experiencia, consideraban que era necesario investigar cada caso de brujería a fondo, pues no había tantas brujas que habían renegado de Dios. En realidad, muchas eran simples mujeres que se daban fama de brujas para vengarse de sus enemigos, o por otros motivos. Otras adoptaban la brujería
como manera de obtener dinero y estaban practicando no la brujería sino el chantaje. Había que distinguir entre la verdadera bruja y las pretendidas, porque una decisión errada llevaría consigo no solamente la destrucción de un cuerpo, sino también la pérdida de un alma cristiana. Pero desde el siglo XIV, teólogos y filósofos desde las universidades van imponiendo la idea de que los demonios son capaces de establecer contacto con los humanos a cambio de ciertas contrapartidas. En sus principios, la Inquisición no perseguía a las brujas, pues la Iglesia no creía en su existencia, y al no existir no podía condenarlas. La magia era considerada curativa y no demoníaca, y sus practicantes se acercaban mucho más a la imagen del alquimista y del herbolario. Sin embargo, no se puede negar que desde muchos siglos atrás a la Iglesia le preocupaban los adoradores del diablo. El primer caso documentado de bruja condenada a la hoguera lo tenemos en la ciudad de Toulouse en 1275, y por la documentación que poseemos, más bien era una mujer con problemas mentales que una bruja. Unos cuantos años después, en 1326, el Papa Juan XXII publica una bula en la que equipara a magos y brujas con los herejes. Apoyándose en la misma, muy pronto los inquisidores empezaron a trabajar con celeridad en contra de las brujas. Mucho se ha especulado sobre el origen de la Inquisición española y las razones que llevaron a los reyes católicos a solicitar al Papa Sixto IV la creación de los tribunales inquisitoriales. Sin duda, tuvo mucho peso en ello la difícil convivencia que desde un siglo atrás estaba produciendo entre las diversas comunidades religiosas existentes en la península, judíos, cristianos y musulmanes. A lo largo del siglo XV, los estallidos antijudíos son frecuentes ante la permisividad más o menos tácita de las autoridades locales. Toledo, Valladolid, Sevilla, Segovia y Burgos, entre otros, sufrieron asesinatos de judíos, quemas de sus casas y sinagogas. Ante la presión ejercida a los judíos, a esto les quedaban tres vías: aguantar, emigrar o la conversión más o menos sincera al cristianismo. La mayor parte de estos judíos recién cristianizados seguían manteniendo sus costumbres y en la privacidad de sus casas mantenían los ritos religiosos judíos. En 1449, el Papa Nicolás V, por la bula Super Gergem Dominicum, recomendaba que se realizase inquisición a los cristianos nuevos ante las alarmantes noticias de falsas conversiones, pero no es hasta 1460 en que Enrique IV solicita a Roma que se estableciera en Castilla la Inquisición con el fin de actuar firmemente contra los falsos conversos, aunque no se llegó a ningún acuerdo. Ante la situación creada con los judíos conversos, los reyes católicos, cuando llegaron al poder en 1474, se convencieron de que se necesitaban medidas más rigurosas que las que la Inquisición medieval podía ofrecer. Así que hicieron gestiones ante Roma y en 1478 el Papa Sixto IV emitió la bula Exigit Sincerae Devotionis, que permitirá a Isabel y Fernando nombrar directamente a los inquisidores. Es lo que se conoce como la Inquisición española. Cuando esto sucedió, Fernando aún no era rey de Aragón, y cuando lo fue en 1479, quiso llevar este modelo de Inquisición a Aragón, y se encontró con graves problemas, hasta el punto de que uno de los inquisidores mandados a Zaragoza fue asesinado por sicarios mandados por un grupo de conversos. Pero al final, en 1485, con el nombramiento de Tomás de Torquemada como inquisidor general de Aragón, el tema se apaciguó. Como vemos, en ningún momento el tema de las brujas era causa de preocupación para poner en marcha esta Inquisición. Tras la expulsión de los judíos en 1492, la mayor actividad de la Inquisición se dirigió contra luteranos, erasmistas y místicos.
Ya hemos visto que el inquisidor general era nombrado por los reyes. Entre sus funciones estaba el nombramiento de los inquisidores territoriales y actuar como juez último en las causas en las que los tribunales inferiores se habían dividido. Por debajo del inquisidor general se encontraba el denominado Consejo de la Suprema y General Inquisición, conocido como la Suprema. Esta estaba formada por un presidente, que era el inquisidor general normalmente, varios consejeros y secretarios. Por debajo de la centralizada Suprema se encontraban los tribunales territoriales, que pasaron de 15 a 25 en función de las necesidades de cada momento. En estos tribunales había 3 inquisidores, aparte de notarios, médicos, receptores, fiscales, para el uso correcto del tribunal. Las decisiones del tribunal debían tomarse por unanimidad de los 3 inquisidores, y si no fuera así, se debería remitir el caso a la Suprema para que determinara la actuación a seguir. Los inquisidores no formaban en manera alguna una casta de frailes fanáticos, apartados del resto del mundo. Por su formación eran en su mayoría juristas eminentes y procedían a administrar la justicia, a aplicar las leyes civiles y religiosas de un modo natural, como ejerciendo un oficio. Podríamos decir que eran hombres de notables cualidades intelectuales. La función inquisitorial no representaba para sus espíritus más que una etapa, más o menos larga. Los inquisidores compartían las pasiones y las debilidades de los otros hombres. El orgullo, la ambición, eran sus pasiones dominantes, y en su carrera hacia los honores no retrocedían ante los posibles competidores. Algunos de ellos eran violentos, otros eran accesibles a la piedad, capaces de generosidad, hombres, en fin, que vivían su época, ni más ni menos. En 1518 era inquisidor general de España Adriano de Utrecht, que había sido mentor de Carlos I. Era un hombre no dado a supersticiones, siendo famoso por su sobriedad y piedad. Ejerciendo sus funciones, llegaron a él informes de varias brujas que habían sido descubiertas en la región al norte de Jaca y en Ribagorza. En un principio, la acción de Adriano fue remitir una carta en 1521 en la que indicaba a los inquisidores de Aragón que si los brujos confesaban sus actos fueran perdonados y respetados sus bienes, siendo absueltos de todas las penas. Pero este oficio no parece haber tenido efecto, y en septiembre llegaron a la Suprema varios informes sobre la existencia de más brujas. Así que Adriano, con el fin de poner luz y taquígrafo a los problemas generados por las brujas, encarga a una congregación de teólogos que estudiaran el tema. Los miembros de la congregación eran 10, el obispo de Granada, don Pedro Ramírez de Alba, el obispo de Guadix, don Gaspar de Ábalos, el obispo de Mondoñedo, don Jerónimo Suárez, los doctores Arcilla, Coronel, Guevara y May, el maestro Arrieta y los licenciados Polanco y Valdés. Tras largas y numerosas reuniones que duraron hasta 1526, se llega a la conclusión de que en los casos de brujería es necesario el espíritu de autocrítica y el deseo de investigación racional. El 14 de diciembre de ese mismo año, la Suprema envió una carta a las inquisiciones territoriales indicándoles las actuaciones a seguir. El punto principal establece que por la confesión de estas personas no se debe prender ni condenar a otras personas hasta que se hagan las diligencias y averiguaciones oportunas. Confesiones y acusaciones no son pues suficientes si no se comprueban los hechos por otros medios más objetivos. Hay que hacer diligencias para cerciorarse, basarse en hechos concretos, no en fantasías, buscar la veracidad, no conformarse con lo que pueda ser un engaño ilusorio. Es más, en 1530, la Suprema insiste ante el Consejo Real Navarro su jurisdicción sobre los casos de brujería y amonestando a la vez a los jueces civiles a que comprueben con toda exactitud las acusaciones, porque están tratando con materia sumamente difícil y de terribles consecuencias. La ambigüedad de las disposiciones y hechos es tal que hasta los más expertos pueden equivocarse,
y después hay que lamentar las ejecuciones a las que ya no se puede poner remedio. Los inquisidores zaragozanos mandaron a la hoguera a una bruja en 1536, pero habían votado en discordia, es decir, no todos estaban de acuerdo con la sentencia, pues algunos propusieron admitir la reconciliación. Cuando esto sucedía, era forzoso enviar el caso a la Suprema, lo que no se hizo. Enterados de ello, hicieron llegar a Zaragoza una severa reprimenda por haber fallado esa obligación, y de paso aprovecharon para enviar nuevas órdenes a las inquisiciones provinciales ese mismo año. El control de todo les pertenecía y estaban dispuestos a ejercerlo. En 1537 hubo un estadillo brujeril en Cataluña. Para frenar el excesivo celo de los jueces y tribunales territoriales, la Suprema reclama todas las sentencias que habían promulgado. En su análisis, ésta se mostró benigna con las brujas y dictó instrucciones de procedimiento para el futuro. El fiscal catalán se escandalizó ante tan inesperado trato, pero desde la Suprema le instaron a comprobar con el mayor rigor posible los testimonios para no llegar a conclusiones falsas y peligrosas. La mera fama no era suficiente para detener y acusar de brujas a unas mujeres. Ante acusaciones de matanza de niños o destrucción de cosechas, hay que comprobar si han muerto en aquella fecha y de qué exactamente los niños, y si han sido y por qué dañadas las cosechas. Exigen, una vez más y ante cada exceso, reflexión, pruebas externas, objetividad, verdad, sensatez y prudencia en suma, pues a esto puede reducirse todo. Y en ese sentido, la Suprema se reafirma en 1538 ante unos casos de brujería en Navarra, en 1555 ante el Tribunal de Logroño y en 1576 ante el de Burgos, entre otros casos. En total, 9 casos, la Suprema no permitió que se quemara ni una sola bruja, y en principio no permitía que se encarcelaran sin su consentimiento y decisión. Caso absolutamente único en toda Europa. La locura brujeril imperante chocaba con un bastión de sensatez, prudencia y racionalidad, que era el Consejo de la Suprema y General Inquisición Española. Y hablando de brujas, este estudio quedaría incompleto sin comentar el caso más famoso protagonizado por brujas e inquisidores. Zugarramurdi era una tranquila aldea de poco más de 200 habitantes en el País Vasco a principios del siglo XVII. Todo empezó en diciembre de 1608, cuando la joven María Simildegui regresó a Zugarramurdi después de haber vivido en Francia los últimos 4 años. Según comentó entre sus familiares y amigos, allí había sido miembro de un conventículo de brujas y asistido a las reuniones que hacían bajo la presidencia del demonio, en las que bailaban y se divertían mucho. Finalmente se arrepintió de sus actos, decidió confesarse y el sacerdote le dio la absolución, tras lo cual María pudo tomar la comunión y desde ese momento se curó completamente de su enfermedad. Mientras era bruja allí en Francia, vio como algunos vecinos de Zugarramurdi acudían a las fiestas a las que ella asistía. Entre ellas señaló a María de Juretería, esposa de Esteve de Navarcorena. Ni qué decir tiene que esto lo negó todo, pero ante la insistencia de la joven María y los detalles por ellas aportada y la presión de sus familiares, se derrumbó y reconoció que había sido bruja desde que era niña, tras haber sido iniciada por María Chipia de Barrenechea, su tía materna. A continuación, llevaron a María de Juretería ante el párroco Fray Felipe de Zabaleta, a quien le dijo en confesión que era bruja. El fraile le impuso como penitencia confesarse en la iglesia de Zugarramurdi, delante de todos los feligreses. Así lo hizo, y al terminar pidió perdón por los daños que había cometido contra ellos mientras había sido miembro de la secta diabólica. Y con esto parecía que había acabado el tema, pero no fue así. María se obsesionó con las brujas hasta tal punto que se sentía perseguida por ellas constantemente,
y la semilla de la locura ya estaba sembrada en Zugarramurdi. A finales de año, 6 mujeres y 3 hombres fueron obligados a declararse brujos bajo amenaza de la tortura si no lo hacían. Tras esta confesión, los vecinos llegaron a un acuerdo para solucionar la crisis. Se reconciliarían con los brujos una vez que estos hubieran pedido perdón. La ceremonia se realizó en la iglesia de Zugarramurdi a primeros de enero de 1609, congregándose más de 50 personas para oír la confesión pública de los 9 brujos que eran Graciana de Barrenechea y sus 2 hijas, María y Estefanía de Iriarte, el pastor Miguel de Goiburu, su hijo Juanes y su sobrino Juanes de Sansín, Estefanía de Navarcorena y su hija Juana de Telechea, y María Pérez de Barrenechea. El conflicto parecía haberse solucionado, pero el hecho llegó a oídos de la Inquisición. No se sabe con certeza quién lo hizo llegar, pero todo apunta a que fue Fray Felipe de Zabaleta. Así fue que el Tribunal Territorial de la Inquisición de Logroño, a donde pertenecía Zugarramurdi, consideró que el caso merecía su atención y envió a uno de sus comisarios, Juan de Monterola, para que evaluara la situación e informarse al mismo, cosa que hizo el 12 de enero de 1609. Para no llamar mucho la atención, el comisario eligió a 4 personas entre aquellas que habían confesado voluntariamente y que en su opinión eran las más notables, que fueron Estefanía de Navarcorena, Graciana de Barrenechea, Juana de Telechea y María de Jureteguía, para proceder a su detención. Esta comprendía, como es costumbre en esos tiempos, el secuestro de bienes, pero en consideración a la incertidumbre que prevalecía sobre el tema de brujas, se dio orden de que no se confiscaran sus bienes hasta nueva orden. Así que el 27 de enero, tras su traslado a Logroño, estas 4 personas fueron instaladas en las cárceles secretas del Tribunal Inquisitorial. Tras duros interrogatorios que tuvieron que hacerse con ayuda de intérprete, pues ellas no hablaban castellano y los inquisidores no entendían euskera, todas confesaron ser brujas. No podemos decir con certeza que indujo a las 4 mujeres a repetir sus confesiones ante el tribunal. Lo más probable es que fueran tentadas con promesas de sentencias leves. De lo que sí hay certeza es que las confesiones fueron voluntarias en el sentido de que no fueran sometidos a tortura. Mientras tanto, en Zugarramurdi, las 6 personas que quedaban que habían confesado ser brujos y no se los habían llevado a la Inquisición, quedaron sumidos en la ansiedad por lo que pudiera ocurrirles. Así que ni cortos ni perezosos encargaron a un guía que les condujera hasta el Tribunal de Logroño, en donde llegaron el 6 de febrero, pidiendo que se les concediera audiencia ante el Tribunal Inquisitorial. Los tribunales de la Inquisición debían de tener fama de ser muy compasivos con el tratamiento de los casos de brujería, porque, si no, no se entiende que estos 6 vecinos fueran a meterse en la boca del lobo. Los inquisidores se debieron de quedar atónitos, y tras analizar la situación los mandaron a una posada y les dijeron que se quedaran en la ciudad ya que no los llamarían. Y así sucedió. Un par de días después, y apoyándose en los hechos acontecidos en Zugarramurdi y el relato del guía que declaró que eran brujos, los 6 ingresaron a las celdas de la Inquisición. Así, amigos oyentes, ya tenemos a 10 celdas ocupadas por brujos. De las 3 plazas de inquisidores del Tribunal de Logroño, 2 estaban ocupadas. Una la ocupaba Alonso de Becerra Holguín, monje de 48 años, miembro de la aristócrata Orden de Alcántara y que ejercía desde 1601. El otro inquisidor era Juan de Valle Alvarado, de 55 años. Fue antes párroco y había ido subiendo hasta haber sido nombrado inquisidor de Logroño en 1608. Ambos creían en la existencia de las brujas
y en sus crímenes, por lo que estaban convencidos de la bondad y necesidad de su misión como inquisidores. El tercer cargo de inquisidor estaba vacante en esas primeras fechas de 1609. A la vista de la situación que se planteó, los dos inquisidores remitieron, el 13 de febrero, un escrito a la Suprema con la información de lo que habían descubierto y pidiendo instrucciones sobre cómo seguir adelante. En la Suprema continuaban reacios a aceptar la veracidad de los hechos brujeriles, y en ese sentido contestaron el 11 de marzo al Tribunal de Logroño con un cuestionario para que indagaran sobre la realidad de los hechos sucedidos y dejaran de lado las percepciones subjetivas. No tenemos certeza si los dos inquisidores siguieron las instrucciones de la Suprema. Además, estaban convencidos de la veracidad de los hechos que habían confesado las brujas, lo que para ellos era incuestionable. Para acabar de completar la situación, el 6 de junio de 1609 llegó a Logroño el tercer miembro del tribunal, Alonso de Salazar Frías, tras ser nombrado por el puesto por el inquisidor general don Bernardo de Sandoval y Rojas, que era su protector. Desde un primer momento no hubo sintonía entre Becerra y Valle y el nuevo inquisidor. Los primeros lo consideraron arrogante e insoportable. Él los encontró crédulos, tercos y obcecados. Debió de ser algo así como un odio a primera vista. Mientras tanto, las 10 personas acusadas de brujería seguían a la cárcel de la Inquisición, y aunque formalmente estaban aisladas, un carcelero oyó una conversación privada entre dos de ellas muy relevante. Durante la misma, una acusada le contaba a otra la dificultad que tenía para confesar lo que sus señorías, los inquisidores, querían oír, porque ella no había sido bruja nunca y creía que las demás tampoco, pero había confesado porque pensaba que era la única manera de poder salir de la prisión. El buen carcelero lo puso en conocimiento del tribunal, quedó recogido en las actas, pero los inquisidores no lo tuvieron en cuenta. El 11 de julio de 1609, poco después de un mes de que llegara Salazar al tribunal, manda las actas de las confesiones que habían conseguido de los 10 brujos a la Suprema para su examen. El domingo 16 de agosto, el inquisidor Valle, siguiendo instrucciones de la Suprema, emprendió viaje a Zugarramurdi para investigar sobre el terreno la terrible plaga hechicera, dejando encarcelados en Logroño a las 10 personas, 7 brujas y 3 brujos ya confesos. Siguiendo el protocolo de actuación de la Inquisición, Valle publicó un edicto de gracia, según el cual se perdonaba a todo el que se confesara espontáneamente. Este edicto tuvo un éxito escaso. Solo confesaron 5 personas de no mucha entidad, 2 niñas de 12 años y 3 muchachas de 15, 17 y 20. Además, Valle descubrió que, además de en Zugarramurdi, había aquelarres en Pesaca, Sant Esteban y Vera. Valle hizo algo más. Para conocer el punto de vista de los jueces de la cercana Francia, obtuvo copia de las actas de algunos de los procesos incoados por estos jueces, cuyas sentencias estaban muy lejos del espíritu de prudencia y clemencia que la Suprema había mostrado hasta entonces frente a los delitos de brujería. Se enteró también de la desbandada de brujas que estos jueces habían originado, muchas de las cuales estaban atravesando la frontera española con la excusa de peregrinar a Montserrat o a Santiago de Compostela, cuando en realidad huían de la quema que organizaban los jueces en Francia. Así que Valle siguió adelante con sus trabajos con la firme decisión de hacer un auto de fe que mostrara la firmeza de la Inquisición en la persecución de la brujería. Pero incluso en este clima de histeria generalizado,
había muchas personas que negaban la existencia de una secta de brujas, y entre ellas se encontraba Venegas de Figueroa, obispo de Pamplona, que giró visita a esta región al año siguiente y llegó a conclusiones opuestas a las del inquisidor Valle. Cuando el 17 de diciembre de 1609 Valle regresó a Logroño, había remitido a las cárceles detenidas a 18 personas que a su criterio parecían culpables de brujería, entre ellos un sacerdote y un monje. Eso sí que se llama un viaje fructífero, no fuera cosa de que la Suprema le acusara de no hacer bien su trabajo. Todo esto ocasionó un problema. La cárcel se les quedó pequeña, por lo que hubo que habilitar celdas en un principio en la Casa de la Penitencia y luego en el monasterio de los monjes dominicos, máxime cuando en febrero de 1610 se incorporaron otros 16 nuevos acusados de brujería procedentes de 5 villas. De estos últimos, solo 3 personas se incorporaron al auto de fe que se iba a celebrar próximamente. El resto tuvo que esperar. Así que, si sumamos causas para el auto de fe, tenemos 10 personas iniciales de Zugarramurdi, 18 personas que el inquisidor Valle encontró en su visita, y 3 de estos últimos de 5 villas hacen un total de 31 causas de brujería. Para el auto de fe se añadieron 24 causas más, que fueron 6 por judaizantes, una por mahometismo, una por luteranismo, una por bigamia, 13 por herejías y blasfemias y 2 por hacerse pasar por agentes de la Inquisición. Todo esto ya era mucho trabajo para el Santo Oficio. En principio, el auto de fe estaba previsto se realizara en el otoño de 1610, pero antes hubo 2 epidemias que fueron mermando la fila de los brujos de las sobrecargadas cárceles. La primera fue en el otoño de 1609 y murieron 6 acusados de brujería, 5 pertenecientes al primer grupo de 10 que fueron Estebanía de Navarcorena, Graciana de Benarrechea, su hija Estebanía de Iriarte, Miguel de Biburu y María Pérez de Barrenechea, y uno perteneciente al grupo de los que fueron destinados a la visita del inquisidor Valle. En agosto de 1610, por una segunda plaga, murieron 7 personas, una de ellas María de Iriarte, del grupo inicial del grupo de 10, por lo que este grupo solo quedaron con vida 4 personas, que fueron María de Jurreteguía, Juanes de Iburu, Juanes de Sansi y Juana de Telechea. Así que de los 31 encausados por brujería cuyos procesos se leyeron al auto de fe, solo 18 sobrevivieron para oír el veredicto de los inquisidores. A 5 de los que murieron les hubiera correspondido ser quemados vivos, de modo que las epidemias fueron más benignas con ellos. Sus restos mortales fueron cuidadosamente guardados para ser quemados junto con su efigie en el auto de fe. El 8 de junio de 1610, por la tarde, se realizó la última reunión de la Inquisición Territorial con el fin de dar por finalizados los cargos contra los encarcelados e iniciar el auto de fe. El jurado estaba compuesto por los 3 inquisidores y otros 5 consultores, uno de los cuales era el ordinario del obispo. Según las reglas de votación, los primeros en dar su veredicto debían ser los consultores, después el ordinario y a continuación los inquisidores, empezando por el menos antiguo. Todos votaron por la pena de muerte para los no arrepentidos de brujería, menos el inquisidor Salazar, que se basó en que no había suficientes evidencias para condenar a la hoguera, que eran personas sin formación y no se habían atrevido a confesar por temor a ser condenadas a muerte, tal como creían habría sucedido anteriormente. La realidad es que su voto sirvió de poco. Se dictaron las sentencias y se determinó que los días 7 y 8 de noviembre de 1610 se celebrara el auto de fe. La elección de esos días se debió a que ya había finalizado la vendimia
y había pasado el día de Todos los Santos. Para la realización del auto de fe, que era público, se montó una tarima de madera de 25 metros de largo y en sus laterales se dispusieron gradas con capacidad para 1000 personas. El tribunal inquisitorial veía el auto desde un balcón de una casa que daba a la plaza. Serían las 7 de la mañana del día 6 de noviembre cuando los reos comenzaron a desfilar por la puerta del tribunal. Iban descalzos y flanqueados cada uno por 2 cofrades. En primer lugar aparecieron por la puerta 21 hombres y mujeres, que solo iban a ser castigados por delitos menores. 6 de ellos llevaban un látigo al cuello en señal de que iban a ser azotados. A continuación salieron otros 23 procesados, con sanbenitos pintados con manchas amarillas, en señal de que habían sido perdonados y se les iba a reconciliar. Solamente 14 de los 21 reos acudieron en persona, ya que 7 habían muerto durante el proceso como buenos confitentes, y estaban representados por sus efigies. De los 10 primeros brujos de Zaramundi, Graciana de Barrenechea, sus 2 hijas, María y Estefanía de Iriarte, y el pastor Miguel de Guiburu, iban representados en esfinge por haber fallecido en la cárcel, y Juanes de Guiburu, Juanes de Sansín, Juana de Telechea y María de Juribá en persona. Por último, aparecieron 11 reos cuyos sanbenitos estaban pintados con demonios y llamas ondeantes. Se trataba de los 11 brujos condenados a fuego a la hoguera. De ellos, solo 6 todavía con vida, y los otros 5 en efigie. De los 10 primeros apresados en Zugarramurdi, iban representados en efigie María Pérez de Barrenechea y Estefanía de Navalcorneda. El resto correspondía a los que Valle había causado en su visita por tierra vascas, y como era de esperar, las sentencias se ejecutaron. Unos meses después, el Tribunal Inquisitorial de Logroño detectó que este auto de fe no solo no erradicó la epidemia de brujería, sino que la empeoró. Estos hechos, unido al desacuerdo de Salazar con las penas impuestas, hicieron que los 3 inquisidores enviaran una solicitud a la Suprema el 14 de febrero de 1611, en el que pidieron que se mandase a la zona una persona preparada para que investigara lo que allí sucedía. Para sorpresa de Valle y Becerra, el Consejo respondió casi a vuelta de correo. Ordenó que se aplicase un edicto de gracia en la zona y que fuera Salazar quien lo administrara. El inquisidor Salazar se puso en camino en mayo de 1611 con 2 intérpretes, un franciscano y un párroco de la zona, y durante 8 meses recorrió el norte de Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya. A su regreso a Logroño, elevó una memoria a la Suprema que constaba de 2 volúmenes. En ellos anotó que había descubierto 1.672 casos de perjurios y falsos testimonios levantados a inocentes. También informaba que había analizado los ungüentos que las brujas usaban por médicos y boticarios y que se comprobó que no causaban ningún efecto. A la vista de sus descubrimientos afirmó que si en procesos como el de Logroño hubo error, no debía seguirse errando o ocultando el hierro por pundonor de razón de Estado, porque en puntos de justicia y de conciencia no cabían esos escrúpulos. Y termina su informe diciendo: y así, regulando todo en la igualdad y rectitud conveniente, he tenido y tengo, por muy más que cierto, que no ha pasado real y corporalmente ninguno de todos los actos deducidos o testificados en este negocio. El 29 de agosto de 1614, la Suprema envió una instrucción sobre los asuntos de brujería en la que se recogían las ideas de Salazar prácticamente al pie de la letra, adelantándose casi un siglo al resto de Europa.
Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.